Saludos, entusiastas de la historia, y bienvenidos de nuevo a Bad in History. Esta noche, no viajamos a los grandes imperios o famosos campos de batalla, sino a un rincón silencioso y azotado por el viento del Sáhara, un lugar donde el tiempo mismo parece haber contenido la respiración. Nos dirigimos a Takarkori, un humilde refugio rocoso en lo que ahora es Libia. Sin embargo, su historia resuena con los orígenes mismos de la adaptación, la innovación y la resiliencia humanas en un mundo que experimenta un cambio dramático. Mientras profundizamos en los secretos desenterrados de este antiguo refugio, los invito a acomodarse, dejar que la narrativa los envuelva y, quizás, encontrar un momento de paz en los susurros del pasado. Si se sienten cautivados por este increíble viaje, consideren dejar un me gusta, un comentario o compartir este video con otros buscadores de verdades olvidadas. Ahora, comencemos nuestra exploración. Imaginen, si quieren, una vasta y ondulante extensión de arena dorada que se extiende hasta el horizonte bajo un sol implacable. Este es el desierto del Sáhara tal como lo conocemos hoy, un paisaje sinónimo de dureza y aislamiento. Pero por un momento, dejen que esa imagen se desvanezca. Dejen que su mente viaje atrás en el tiempo, no solo unos siglos, sino muchos milenios, a un periodo en el que este formidable desierto era algo completamente diferente. Imaginen en cambio un paisaje vibrante de vida, un Sáhara verde, donde serpenteantes ríos se abrían paso por valles fértiles, donde extensos lagos brillaban bajo un cielo más suave y donde diversa flora y fauna prosperaban en abundancia. Esto no es una fantasía, sino una realidad histórica, un testimonio de los dramáticos cambios que ha experimentado nuestro planeta. Y anidado dentro de este antiguo y verde corazón del Sáhara, en lo que ahora son las hiperáridas montañas Tadrar Takakus del suroeste de Libia, se encuentra un lugar llamado Takarkori. Takarkori no es simplemente un sitio arqueológico, es una profunda cámara de resonancia de la resistencia y adaptación humana, una ventana a un mundo casi inimaginablemente diferente al nuestro. Durante miles de años, desde aproximadamente 10.170 años antes del presente hasta aproximadamente 4.650 años antes del presente, los humanos hicieron de este refugio rocoso su hogar. Y a medida que el clima a su alrededor cambiaba, a medida que el corazón verde del Sáhara se desvanecía lenta e inexorablemente en el desierto que reconocemos, también se transformaron las vidas y las estrategias de la gente de Takarkori. El refugio rocoso en sí está estratégicamente ubicado dentro de un valle, Wadi Takarkori, que sirve como una división natural entre las montañas Akakus argelinas y libias. Este valle, en una época pasada, fue una línea vital. Desde el periodo Akakus tardío, que se extiende hasta el periodo pastoral medio, el Wadi Tanesoft, un curso de agua vital, probablemente fluyó continuamente, creando una vibrante red de humedales. Imaginen el sonido del agua corriendo, el susurro de las cañas, los gritos de las aves acuáticas que una vez llenaron este valle. Cerca de allí, dos importantes lagos, el lago Takarkori y Garatouda, junto con una dispersión de lagos más pequeños anidados entre las dunas, crearon un oasis de biodiversidad sin igual. Estas masas de agua sustentaron un rico tapiz de plantas y animales acuáticos. Y la gente de Takarkori, con su profundo conocimiento de su entorno, capitalizó esta generosidad. La evidencia arqueológica de este periodo pinta una imagen vívida, una alta densidad de restos de peces encontrados en el sitio nos dice que la pesca no era solo una actividad ocasional, sino una parte rutinaria y crucial de su dieta. Piensen en los largos días pasados a la orilla del agua, esperando pacientemente una captura, el esfuerzo comunitario de arrastrar las redes, la satisfacción de una comida fresca. Pero no solo eran peces. Los ingeniosos habitantes de Takarkori también aprovecharon el poder de la flora acuática. Los residuos encontrados en antiguos fragmentos de cerámica que alguna vez contuvieron sus comidas, revelan el procesamiento de plantas como el potamogeton, una planta acuática sumergida.
Imagínenlos recolectando meticulosamente estas plantas, quizás moliéndolas, quizás cocinándolas en guisos o gachas. Esta evidencia temprana de procesamiento de plantas en cerámica en Takarkori, junto con un descubrimiento similar en Wanafuda, marca estos sitios como algunos de los primeros en el mundo en demostrar esta sofisticada práctica culinaria. Es un testimonio de su ingenio, transformando recursos silvestres en sustento, utilizando tecnologías recién desarrolladas. Luego, como suele ocurrir en la gran historia de la Tierra, las cosas comenzaron a cambiar. A medida que avanzamos en el periodo pastoral temprano, sutiles cambios en el clima comenzaron a impactar este paisaje verde. Los lagos más pequeños, una vez repletos de vida, pudieron haber comenzado a retroceder, sus aguas poco profundas evaporándose bajo un sol sutilmente más intenso. Sin embargo, el lago Takarkori y Garatouda, las masas de agua más grandes y resistentes, se mantuvieron. Persistieron durante el periodo pastoral medio, sirviendo como anclas cruciales para la vida en un mundo que cambiaba lentamente. Pero la marcha inexorable de la aridez continuó. En el periodo pastoral tardío, el Sáhara se estaba volviendo innegablemente un lugar más seco y duro. El corazón verde, antes vibrante, comenzó a desvanecerse visiblemente. Alrededor de 5.000 años antes del presente, sucedió lo inevitable, tanto el lago Takarkori como Garatouda, esos antiguos baluartes de la vida acuática, finalmente sucumbieron al avance implacable del desierto. El registro arqueológico aquí es crudo y convincente, a medida que aumentaba la aridez, la frecuencia de restos de peces en el asentamiento se desplomó. Es una correlación directa, una narrativa clara escrita en fragmentos de hueso y capas de sedimento. Esta presión climática no fue solo un fenómeno ambiental, fue un profundo catalizador para la adaptación humana. A medida que sus fuentes de alimento acuático tradicionales disminuían, la gente de Takarkori tuvo que pivotar, innovar, para sobrevivir. Los estudiosos infieren que este cambio forzado fue un gran impulso para su transición hacia el pastoreo, un estilo de vida centrado en el pastoreo de animales domesticados. Imaginen las conversaciones difíciles, las decisiones colectivas, a medida que su forma de vida se veía desafiada por el cambiante paisaje. E incluso dentro de este nuevo paradigma pastoral, fueron necesarias nuevas adaptaciones. Los primeros pastores se centraron en domesticados más grandes, quizás ganado, pero a medida que la tierra se secaba aún más, el sustento de estos animales se volvió cada vez más difícil. Así que se adaptaron de nuevo, cambiando su enfoque a domesticados más pequeños y resistentes, quizás cabras u ovejas, animales mejor adaptados a un ambiente más escaso. Sin embargo, incluso durante estos periodos de creciente aridez, una constante permaneció. Un análisis de la cerámica excavada en el refugio rocoso indica consistentemente que el agua, por escasa que fuera, generalmente estaba disponible para la gente que vivía en Takarkori. Eran maestros en encontrar y conservar este precioso recurso. La riqueza arqueológica del área de Wadi Takarkori se extiende más allá del refugio rocoso en sí. Las montañas Akaku son mundialmente conocidas por su arte rupestre, una impresionante galería de petroglifos, imágenes grabadas en la roca, y pictografías, imágenes pintadas en las superficies rocosas. Estas antiguas obras de arte representan figuras humanas y animales, ofreciéndonos atisbos fugaces de la vida espiritual, social y diaria de estos primeros habitantes. Imaginen las historias que cuentan estas imágenes, los rituales que podrían representar, la profunda conexión que estas personas sentían con su entorno y las criaturas que lo habitaban. Los refugios rocosos, como Takarkori, son particularmente vitales para la arqueología en esta región. Sus entornos protegidos ofrecen un grado de protección contra los duros elementos saharianos que los sitios al aire libre simplemente no pueden proporcionar. Esta protección natural ha permitido la preservación de profundas secuencias estratigráficas, capas de tierra, cada una representando un periodo diferente de ocupación, dispuestas como las páginas de un libro olvidado. Dentro de estas capas, la historia de la ocupación humana en Takarkori se desarrolla a lo largo de miles de años, una narrativa gradual de cambios en las vías alimentarias,
Evolución de las tecnologías y presencia humana duradera. Este sitio es excepcionalmente importante porque ofrece evidencia detallada y estratificada de una transición monumental en la historia humana, el cambio de la caza y la recolección al pastoreo. Este fue un cambio a escala continental en el norte de África durante el Holoceno, y Takarkori proporciona un registro notablemente claro y detallado de esta transformación. Además, el entorno cerrado y la aridez natural del sitio han actuado como un magnífico conservante, salvaguardando una alta densidad de restos biológicos, desde flora y fauna hasta los preciosos restos humanos que nos hablan directamente a través de los milenios. La historia humana en Takarkori se divide en 4 periodos arqueológicos distintos: el periodo Akakus tardío, el periodo pastoral temprano, el periodo pastoral medio y, finalmente, el periodo pastoral tardío. Cada uno de estos periodos representa un capítulo diferente en la vida de las personas que llamaron a este lugar su hogar, cada uno marcado por adaptaciones únicas a un mundo en constante cambio. Profundicemos en ese primer capítulo, el periodo Akakus tardío, que abarca aproximadamente desde 10.200 hasta 8.000 años antes del presente. Esta fue la era de los cazadores-recolectores. Eran personas profundamente integradas en su entorno, que permanecían en y alrededor del refugio rocoso durante periodos prolongados, lo que sugiere una existencia asentada, o al menos un regreso altamente repetitivo a este lugar preferido. Su dieta era diversa, un testimonio de la riqueza del Sáhara Verde. Los residuos de plantas en fragmentos de cerámica de este periodo indican claramente el procesamiento de plantas silvestres, una práctica culinaria sofisticada ya existente. La notable preservación de cestas que contienen restos de plantas apoya aún más esto. Imaginen estos recipientes meticulosamente elaborados, tejidos con tallos y fibras de plantas, quizás utilizados para recolectar verduras silvestres, bayas o raíces. Pero su dieta no se limitaba a las plantas. Estos pueblos del Akakus tardío también eran hábiles cazadores, particularmente de la oveja de Berbería, una especie que todavía se encuentra en la región, aunque ahora en números mucho más escasos. Y, como era de esperar dada la abundancia de agua, eran prolíficos pescadores. De hecho, los huesos de pescado son los restos de fauna más comunes asociados con este periodo, superando con creces los huesos de aves y mamíferos, lo que subraya el papel vital de los recursos acuáticos en su dieta. El periodo Akakus tardío se subdivide a su vez, revelando matices en su forma de vida. En su fase más temprana, la 1, vemos los inicios de la construcción de estructuras de piedra, un movimiento hacia viviendas más permanentes o semipermanentes. Para la fase la 2, el análisis de los sedimentos del suelo compactado sugiere un grado aún mayor de vida asentada, quizás indicando comunidades crecientes o periodos de ocupación más largos. Y a medida que avanzamos hacia la 3, el número de hogares, el corazón mismo de cualquier hogar antiguo, aumenta, lo que indica un uso más intenso o prolongado. Esta fase también produce una característica de cortavientos de piedra, una ingeniosa pieza de arquitectura antigua diseñada para ofrecer protección contra los elementos, y conmovedoramente, un entierro infantil, un crudo recordatorio de las vidas humanas vividas y perdidas en este antiguo paisaje. Los artefactos recuperados de Takarkori son un tesoro, cada pieza cuenta una parte de la historia. Más allá de las vitales herramientas de hueso y piedra, encontramos herramientas de madera, un testimonio del poder de conservación de este ambiente árido. Y luego está la cerámica. La cerámica encontrada en Takarkori es una historia en sí misma. Data del comienzo mismo del periodo Akakus tardío, lo que la hace coetánea con la introducción más temprana de la cerámica en el desierto de Libia. Esto sugiere que los cazadores-recolectores de Takarkori fueron de las primeras personas en toda la región en adoptar esta tecnología transformadora. Imaginen la innovación, la curiosidad, la aplicación práctica de este nuevo oficio. Un análisis de estas vasijas antiguas, utilizando metodologías como las de Caneva, revela detalles fascinantes.
Los colores de la superficie de la cerámica varían en los diferentes periodos de ocupación, lo que indica procesos de calentamiento y enfriamiento en evolución, quizás cambios en la construcción del horno, las temperaturas de cocción o incluso las fuentes de combustible. Hay 5 tipos de telas diferentes, que van desde toscas hasta finas. Las fases anteriores de ocupación tienden a producir telas más toscas y paredes más gruesas, lo que sugiere una etapa incipiente de la fabricación de cerámica, quizás centrada en la utilidad y la robustez. A medida que avanzamos en fases posteriores, vemos telas más finas y paredes más delgadas, lo que indica una creciente sofisticación en la técnica, quizás una apreciación tanto de la estética como de la función. Las decoraciones suelen ser impresas o incisas, lo que añade un toque personal a estos objetos utilitarios. Es muy probable que las familias individuales fabricaran su propia cerámica, obteniendo las materias primas del paisaje circundante, conectándolas íntimamente con su entorno y su oficio. Y no olvidemos las cestas y los artículos tejidos, un hallazgo excepcionalmente raro. Los artículos de fibra rara vez sobreviven a los estragos del tiempo y los elementos. Sin embargo, en Takarkori, tenemos evidencia de al menos 8 técnicas de tejido diferentes, todas ellas de trenzado. El trenzado, un proceso en el que los hilos horizontales se tejen a través de hilos verticales fijos, era un oficio hábil. La mayoría de estos artículos tejidos se construyeron con tallos y fibras de plantas, aunque algunos incluso incorporaron fibras animales. La mayoría de estos restos de cestas datan del período Akakus tardío, lo que respalda aún más la idea de que fueron utilizadas por los cazadores-recolectores para la tarea vital de recolectar plantas silvestres. Imaginen la habilidad y la paciencia requeridas para fabricar estos recipientes duraderos, esenciales para su vida diaria. Luego están los pigmentos rojos y amarillos vibrantes, que tiñen las piedras de moler y otros artefactos. Estos pigmentos probablemente se procesaron allí mismo en el refugio rocoso, destinados a un propósito mucho más grandioso, la creación de las cautivadoras pictografías que adornan las paredes rocosas del Tadrar Takakus. Múltiples piedras de moler inferiores y superiores, muchas de las primeras fases de ocupación, aún conservan las marcas indelebles de estos colores antiguos. Otros artefactos, como lascas, herramientas de piedra, herramientas de hueso, cerámica e incluso un palo de madera, también llevan rastros de pigmento. Un guijarro roto, que muestra signos de haber sido pintado, y las débiles y mal conservadas pictografías zoomorfas directamente en las rocas del refugio, susurran sobre la expresión artística y quizás la conexión espiritual. Estos pigmentos, como tantos otros recursos, probablemente se obtuvieron de las mismas montañas que los protegían y sostenían. El período Akakus tardío en Takarkori es un profundo testimonio del ingenio y la adaptabilidad de los primeros cazadores-recolectores. No solo sobrevivían, prosperaban, construían comunidades, desarrollaban tecnologías sofisticadas y creaban arte en un paisaje que, aunque ahora es un desierto, alguna vez fue un corazón vibrante y verde, latiendo con vida y posibilidades. A medida que avanzamos a través de los periodos de ocupación posteriores en Takarkori, veremos cómo se construyeron estos cimientos y cómo la vida humana continuó transformándose frente a un cambio ambiental monumental. A medida que profundizamos en las capas del tiempo en Takarkori, comenzamos a desenterrar no solo las huellas de vidas pasadas, sino las herramientas y creaciones que moldearon su existencia. Imagine, por un momento, estar en medio de las silenciosas y doradas arenas del Tadrar Takakus, donde el viento susurra cuentos de un pasado vibrante y verde. ¿Qué esperaría encontrar? ¿Qué tesoros olvidados le hablarían desde debajo del polvo de milenios? Los arqueólogos, esos diligentes cronistas de la tierra, han encontrado una notable variedad de artefactos dentro del refugio rocoso de Takarkori. Estos no son solo meros objetos, son ecos de la tierra, conexiones tangibles con las manos que los crearon, las mentes que los concibieron y las vidas a las que sirvieron.
Desde herramientas de hueso, afiladas por manos pacientes, hasta la robusta resistencia de las herramientas de piedra, talladas en las mismas montañas que ofrecían refugio, cada pieza cuenta una historia. Los implementos de madera, que hace mucho tiempo se convirtieron en fragmentos fantasmales, susurran sobre tareas diarias, mientras que la intrincada cerámica habla volúmenes sobre las prácticas culinarias y la identidad cultural. Incluso delicados bienes de fibra, a menudo perdidos por los estragos del tiempo, han sobrevivido notablemente aquí, insinuando un mundo de arte textil e ingenio práctico. Y luego, están las figurillas talladas, enigmáticas y expresivas, que ofrecen una visión de las sensibilidades espirituales o artísticas de estas personas antiguas. Lo que realmente distingue a Takarkori, lo que lo convierte en un faro en el estudio del ingenio humano primitivo, es la presencia de materiales que rara vez sobreviven al implacable paso del tiempo. Imagine una canasta tejida, hecha de tallos y fibras de plantas, quizás adornada con pelo de animal. En la mayoría de los contextos arqueológicos, un objeto tan delicado se habría desintegrado hace mucho tiempo en polvo. Sin embargo, en Takarkori, estas canastas y bienes tejidos, que muestran al menos 8 técnicas de trenzado diferentes, han perdurado. Esta increíble preservación nos permite maravillarnos con la habilidad de estos antiguos tejedores, quienes, principalmente en el periodo del Akakus tardío, probablemente usaron estas mismas canastas para recolectar las plantas silvestres que sostenían sus vidas. Sostener un fragmento de una canasta así, sabiendo que fue sostenida por alguien hace decenas de miles de años, es sentir una profunda conexión a través de la vasta extensión de la historia humana. Pero la historia de la cultura material de Takarkori se extiende mucho más allá de lo excepcional. La cerámica, por ejemplo, representa un salto monumental en la tecnología y el estilo de vida humanos. En Takarkori, encontramos cerámica que data del comienzo mismo del periodo del Akakus tardío, coincidiendo con su introducción inicial en el desierto libio. Esto sugiere que los cazadores-recolectores de Takarkori estuvieron entre los pioneros del uso de la cerámica en esta región. Piense en eso por un momento, cazadores-recolectores, tradicionalmente vistos como nómadas, adoptando una tecnología que implica un cierto nivel de vida sedentaria, de la necesidad de almacenar y procesar recursos. La cerámica en sí misma es un lienzo de técnicas olvidadas y de artesanía en evolución. Los análisis revelan un conjunto diverso, con colores de superficie que varían según los periodos, lo que indica diferentes procesos de cocción y enfriamiento. Vemos una progresión de telas más gruesas y paredes más gruesas en fases anteriores, lo que sugiere un enfoque más rudimentario, a telas más finas y paredes más delgadas en periodos posteriores, lo que insinúa una creciente experiencia y quizás incluso preferencias estéticas. Dos tipos de decoración principales, impresionados e incisos, hablan de expresiones artísticas distintas. No es exagerado imaginar a familias individuales, quizás incluso a mujeres específicas, elaborando su propia cerámica a partir de materias primas de origen local, imbuyendo cada vasija con un carácter único, un testimonio silencioso de su toque personal y los matices culturales de su unidad familiar. Y luego, están los colores, los pigmentos que dieron vitalidad a su mundo. Los pigmentos están presentes en Takarkori en varias formas, como materias primas, como residuos en herramientas e incluso como débiles rastros en objetos pintados. Estos ricos ocres, amarillos y rojos probablemente se procesaron allí mismo en el refugio rocoso, quizás para crear los cautivadores pictografías que adornan las paredes del Tadrar Takakus. Imagine el rítmico molido de piedras, el polvo vívido manchando las manos de un artista, preparando los mismos colores que darían vida al arte rupestre, representando figuras humanas y una impresionante variedad de fauna. Múltiples piedras de moler, inferiores y superiores, llevan las manchas reveladoras de estos pigmentos antiguos, la mayoría de los cuales datan de las primeras fases de ocupación. Otros artefactos, como lascas, herramientas de piedra, herramientas de hueso e incluso un palo de madera, también llevan rastros de estos vibrantes tonos, lo que sugiere su uso generalizado más allá del arte rupestre.
Aunque mal conservados, incluso hay indicios de pictografías zoomorfas directamente en las rocas dentro del propio refugio, lo que ofrece un tentador vistazo a su mundo artístico y simbólico. Estos pigmentos, probablemente obtenidos de las mismas montañas que rodean Tacarcori, no eran solo decorativos, eran expresiones de identidad, creencia y conexión con su entorno. Quizás el descubrimiento más notable relacionado con la cultura material de Tacarcori, uno que reescribe por completo nuestra comprensión de la agricultura temprana, se encuentra en el humilde fragmento de cerámica. Junto con el sitio de Guanafuda, Tacarcori ha producido fragmentos de cerámica que contienen la evidencia más antigua de restos de plantas procesadas en todo el mundo. Esto no solo es significativo, es revolucionario. Datados entre 8200 y 6400 a.C., estos antiguos residuos en la cerámica indican que la gente de Tacarcori estaba procesando activamente plantas terrestres y acuáticas en sus recipientes de cocina. Este descubrimiento retrasa la línea de tiempo del procesamiento de plantas en cerámica en miles de años, ubicándola firmemente dentro de la fase de cazadores-recolectores de estas sociedades. Pinta una imagen de una adquisición y preparación de alimentos sofisticadas, mucho antes de la adopción generalizada de la agricultura. Pero la historia del procesamiento de plantas no termina ahí. Incluso después de la introducción de animales domesticados y el cambio hacia el pastoreo, la gente de Tacarcori continuó procesando plantas silvestres en sus recipientes de cocina. Se han encontrado fragmentos de cerámica con restos de plantas en todos los periodos de ocupación, el Acacus tardío, el pastoral temprano y el pastoral medio, con la mayor densidad, sorprendentemente, proveniente del periodo pastoral medio. Esto sugiere una dependencia continua, y quizás incluso un profundo aprecio, por la flora silvestre, incluso a medida que sus dietas se diversificaban. Se extrajeron residuos tanto de animales como de plantas de estos antiguos recipientes de cocina, pero en Tacarcori, más de la mitad de los fragmentos de cerámica contenían restos de plantas. Imagine el aroma de espadañas y potamogeton, plantas acuáticas, hirviendo a fuego lento en ollas de barro sobre un fuego abierto, un alimento básico de su dieta, un sabor del antiguo Sáhara. Más allá de la cerámica, otros abundantes restos de plantas encontrados en Tacarcori ofrecen más evidencia de su conocimiento íntimo y utilización de la diversa vida vegetal del Sáhara del Holoceno. Las capas de sedimento dentro del refugio rocoso de Tacarcori son una verdadera biblioteca, cada estrato una página en la historia de la adaptación e ingenio humanos. Estos depósitos contienen evidencia irrefutable de que los humanos ocuparon este refugio durante miles de años, cambiando gradual, casi imperceptiblemente, sus rutas alimentarias. Este ambiente cerrado, junto con la aridez natural del Sáhara, ha preservado una densidad excepcionalmente alta de restos biológicos, un tesoro para los arqueólogos. No solo flora y fauna, sino incluso restos humanos, algunos parcialmente momificados, han sobrevivido, ofreciendo una rara e íntima visión de las vidas e incluso la composición genética de estas antiguas personas sahariana. La narrativa arqueológica de Tacarcori se divide meticulosamente en 4 periodos clave de ocupación humana, cada uno representando un capítulo distinto en su relación con esta tierra y su clima cambiante. Desde el periodo del Acacus tardío, donde los cazadores-recolectores refinaron sus métodos, hasta los periodos pastorales temprano, medio y tardío, donde el ritmo de la vida se entrelazó con el movimiento de los rebaños. Tacarcori posee la estratigrafía detallada necesaria para preservar la evidencia de esta profunda transición de la caza y la recolección al pastoreo. Este sitio no es solo un lugar, es un testimonio de la resiliencia humana, la adaptabilidad y los ecos perdurables que su cultura material ha dejado atrás en el corazón silencioso y bañado por el sol del Sáhara. Estos ecos, desenterrados de la tierra, hablan volúmenes, si solo nos tomamos el tiempo para escuchar. Y así, llegamos al corazón mismo de la historia humana en Tacarcori, las generaciones mismas, grabadas en las capas de arena y tiempo. Hemos hablado del clima cambiante, de los ecos materiales, pero ahora nos adentramos en las vidas que se desarrollaron aquí,
las sociedades que se adaptaron, evolucionaron y, en última instancia, redefinieron lo que significaba sobrevivir en un mundo en constante cambio. Imaginen, si quieren, a los primeros habitantes de Tacarcori, llegando en lo que ahora llamamos el periodo Cacus tardío, hace aproximadamente 10.000 años. Eran cazadores-recolectores, sí, pero no en el sentido fugaz y transitorio que a veces podríamos conjurar. El registro arqueológico sugiere una conexión más profunda y sostenida con este refugio rocoso específico. No solo estaban de paso, se estaban asentando, haciendo de este un punto central en sus vidas, construyendo estructuras con piedra, tan pronto como en la fase la 1. Piensen en la disposición intencionada de las piedras, definiendo el espacio, quizás ofreciendo una medida de privacidad o protección, una marca tangible de la intención humana en el paisaje. Sus vidas estaban intrínsecamente entrelazadas con la abundancia de un Sáhara más verde. Vemos la clara evidencia de que se procesaban plantas silvestres, no solo para consumo inmediato, sino quizás para almacenamiento, para uso futuro. La presencia de cestas, esos tesoros efímeros de bienes de fibra, dice mucho. No eran solo artículos decorativos, eran herramientas esenciales para recolectar, para transportar las cosechas de la naturaleza. Es una conexión profunda con el paisaje, entendiendo qué plantas ofrecían sustento, cuando estaban listas y cómo prepararlas. Y es una conexión que continuó incluso cuando otros aspectos de sus vidas se transformaron. Pero su dieta no se basaba únicamente en plantas. Las aguas del Wadi cercano y los lagos persistentes proporcionaron un recurso crucial, el pescado. La gran densidad de restos de pescado de este periodo nos dice que la pesca no era un pasatiempo casual, sino una piedra angular de su sustento, una fuente confiable de proteínas en un mundo que, por un tiempo, fue mucho más verde que el Sáhara que conocemos hoy. Cazaban ovejas de berbería, un testimonio de su habilidad y comprensión de la fauna local, aunque el conjunto faunístico de este periodo temprano muestra claramente una fuerte dependencia de los recursos acuáticos. A medida que pasaron las generaciones, también lo hicieron sus formas de vida. Desde la fase la 1, donde surgieron estructuras básicas, hasta la 2, donde los sedimentos compactados del suelo sugieren una existencia más asentada dentro del refugio, vemos una evolución sutil pero continua. El número creciente de hogares de la 1 a la 3 no es solo una señal de más cocina, insinúa unidades familiares en crecimiento, más reuniones comunales, quizás una presencia más consistente dentro del refugio. Y luego, un detalle conmovedor de la fase la 3, una característica de cortavientos de piedra, que ofrecía refugio de los elementos, y un entierro infantil, un testimonio silencioso y desgarrador de vida y pérdida, recordándonos que incluso en estos tiempos antiguos, los lazos de familia y comunidad eran profundos. Luego, hace unos 8.300 años, comienza un nuevo capítulo, el periodo pastoral temprano. Aquí es donde la historia realmente cambia, donde la relación entre los humanos y su entorno experimenta una profunda transformación. Llegan los primeros pastores de animales, y con ellos, los primeros indicios de domesticación. Su ocupación en Tacarcori fue estable, una presencia consistente, lo que sugiere que esto era más que un campamento temporal. Este periodo también marca un punto de inflexión sombrío, pero invaluable, en nuestra comprensión de estas personas, los primeros restos humanos. Se han documentado varios entierros de esta fase pastoral temprana, y sorprendentemente, todos son mujeres o jóvenes. Esta observación, aunque no concluyente, abre una ventana fascinante a sus estructuras sociales, quizás insinuando una sociedad matrilineal, donde el linaje y la comunidad podrían haberse rastreado a través de la línea femenina. Imaginen a las matriarcas, la sabiduría transmitida, el papel central de las mujeres en estas primeras comunidades de pastoreo. Incluso con la introducción de animales domesticados, persistieron los ecos de su pasado cazador-recolector. Continuaron pescando, una actividad todavía prominente en los restos faunísticos de este periodo, y todavía cazaban. El procesamiento de plantas silvestres en cerámica también continuó, una tradición profundamente arraigada, mostrando una mezcla práctica de estrategias de subsistencia antiguas y nuevas.
No fue un abandono repentino y total de sus formas anteriores, sino una integración gradual, una ampliación de sus vías alimentarias. El período pastoral temprano en sí se subdivide en dos fases, ambas con enterramientos, lo que significa una presencia continua y estable. Avanzando, entramos en el período pastoral medio, hace aproximadamente 7.100 años. Aquí es donde el compromiso con los animales domesticados realmente se profundiza. La gente de Takarkori comenzó a depender más de los productos de sus rebaños y, crucialmente, este es el primer periodo del que tenemos evidencia directa de que ordeñaban a su ganado. Imaginen los ritmos diarios, el mugido de los rebaños, el cuidado atento de estos animales vitales, una nueva forma de sustento tejida en el tejido de sus vidas. Estos pastores regresaban a Takarkori estacionalmente con sus rebaños, lo que sugiere un estilo de vida más nómada que el de sus predecesores, pero uno que aún se centraba en este familiar refugio rocoso. Sin embargo, el pasado no se dejó completamente atrás. Continuaron pescando, quizás como una fuente suplementaria de proteínas, o simplemente como una tradición bien establecida. Y el procesamiento de plantas silvestres en cerámica, notablemente, alcanzó su mayor densidad durante este periodo pastoral medio. Esto sugiere que, incluso cuando sus vidas se centraron más en el pastoreo, el conocimiento de la flora silvestre y las prácticas culinarias que la rodeaban siguieron siendo de vital importancia. Habla de una dieta equilibrada, un enfoque pragmático de la supervivencia, utilizando todos los recursos disponibles. La fase pastoral media también arroja más entierros de individuos jóvenes y mujeres, reflejando los patrones del periodo pastoral temprano. Y aquí, encontramos algo verdaderamente notable, algunos de estos individuos están increíblemente bien conservados, mostrando signos de momificación parcial. El árido entorno desértico, en su dura indiferencia, ha salvaguardado inadvertidamente estos restos antiguos, ofreciendo una visión inigualable de la presencia física misma de estas personas. De nuevo, este periodo se divide en dos fases. Curiosamente, el número de hogares no aumenta, a diferencia del Cacus tardío, quizás reflejando un patrón diferente de ocupación. Los sedimentos del pastoral medio 1 sugieren una habitación continuada dentro del propio refugio rocoso. Pero luego, un cambio sutil pero significativo en el pastoral medio 2, estratos de estiércol. Esto no es solo desecho animal, es una pista. Sugiere que quizás el refugio rocoso ya no era principalmente una vivienda humana, sino que se usaba como corral para animales domésticos, un refugio seguro para sus preciosos rebaños. Esto indica una creciente dependencia de sus animales y posiblemente un cambio en el lugar donde los propios humanos estaban haciendo sus hogares, quizás en estructuras más temporales cercanas. Finalmente, llegamos al periodo pastoral tardío, que comienza hace unos 5.900 años. Aquí, la historia de Takarkori se convierte en una de rendimientos decrecientes, de desafíos crecientes. La ocupación fue menos sostenida, un reflejo del clima cambiante y la creciente aridez del Sáhara. Grupos más pequeños y móviles de pastores utilizaron Takarkori, ya no como un hogar, sino como un refugio temporal, nuevamente evidenciado por las capas acumuladas de estiércol. El registro arqueológico muestra claramente una disminución en los marcadores de presencia humana consistente, menos piedras de moler, menos entierros dentro del propio refugio y una disminución significativa en los restos de pescado, lo que indica la creciente escasez de esos recursos acuáticos que alguna vez fueron abundantes. La tradición de procesar plantas en cerámica, tan fuerte en periodos anteriores, parece desaparecer del registro arqueológico de esta fase final. La tendencia de los entierros también cambia drásticamente. En lugar de entierros dentro del refugio rocoso, la preferencia se movió hacia los túmulos, montículos de piedra construidos sobre tumbas, en el paisaje abierto. Aunque un entierro de este periodo todavía se encuentra en Takarkori, es una anomalía, un último eco de una larga tradición. Este periodo pastoral tardío coincide con el final mismo del periodo húmedo africano, esa larga era de un Sáhara verde.
Los investigadores especulan, y la evidencia lo apoya firmemente, que la implacable marcha de la desertificación y el cambio climático en el Sáhara finalmente impulsó a estos pastores a abandonar Takarkori, dejándolo a los susurros del viento y las arenas invasoras. El corazón verde del Sáhara se estaba desvaneciendo, y con él, la larga historia humana de Takarkori. Ahora, llegamos quizás al secreto más tentador que guardaba Takarkori, un secreto susurrado no a través de herramientas antiguas o hogares desmoronados, sino a través de la esencia misma de la vida, nuestro ADN. Durante generaciones, el calor extremo y las condiciones secas del Sáhara han hecho que la extracción de ADN antiguo de restos humanos sea un desafío casi insuperable. Los mismos elementos que preservaron gran parte de la cultura material de Takarkori parecían conspirar contra la revelación de las historias genéticas de su gente. Pero a veces, contra todo pronóstico, la historia ofrece un atisbo, un momento fugaz en el que lo imposible se hace real. En las silenciosas profundidades del abrigo rocoso de Takarkori, los arqueólogos desenterraron cuidadosamente 15 enterramientos, una tranquila comunidad de mujeres, jóvenes y niños. La mayoría de estos enterramientos estaban anidados muy juntos en el abrazo protector del refugio, datando principalmente del período pastoral temprano. Sin embargo, fueron 2 individuos del período pastoral medio, preservados con un notable grado de momificación, los que ofrecieron una oportunidad sin precedentes. Sus tejidos, contra todas las expectativas, habían sobrevivido. Y así, por primera vez, se extrajo con éxito ADN antiguo de restos humanos en el Sáhara. Imaginemos la tensión, la precisión minuciosa requerida en esos laboratorios, mientras los científicos intentaban sonsacar estos antiguos susurros genéticos de las garras del desierto. Los resultados fueron nada menos que revolucionarios. Las 2 mujeres compartían haplotipos idénticos de un haplogrupo basal M, un linaje genético que nunca antes se había visto en el África sahariana. Esta fue una revelación profunda. Sugería una conexión que se extendía mucho más allá de las migraciones y los paisajes genéticos conocidos de la región. Los investigadores comenzaron a postular, con creciente entusiasmo, que esta firma genética única podría haberse originado en el cercano Oriente, quizás viajando con pastores y sus prácticas revolucionarias hace decenas de miles de años. Pintaba una imagen de viajes antiguos, de conocimiento y personas moviéndose a través de vastas y ahora desoladas tierras, trayendo consigo no solo nuevas formas de vida, sino hilos genéticos completamente nuevos. Una investigación adicional, utilizando el análisis isotópico de estos individuos, reforzó la narrativa emergente. Los datos respaldaron consistentemente la idea de que las personas enterradas en el abrigo rocoso compartían un origen geográfico común, lo que subraya la sensación de una comunidad cohesiva, quizás incluso basada en el parentesco, que habitaba Takarkori. Pero la historia no terminó ahí. La incansable búsqueda del conocimiento continuó, empujando los límites de lo que se creía posible. En 2025, un equipo de investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig volvió a visitar estas valiosas muestras. Sus avanzadas técnicas de secuenciación desvelaron secretos aún más profundos, revelando un tapiz genético mucho más intrincado de lo que se había imaginado. Descubrieron que la mayoría de la ascendencia de estos 2 individuos provenía de un linaje norafricano antiguo y desconocido. Este linaje, encontraron, estaba relacionado con un componente de mezcla africana observado en los iberomauritanos, un pueblo que vivió en el norte de África durante la Edad de Piedra tardía. Sin embargo, hubo distinciones críticas. Mientras que los restos iberomauritanos de Taforalt mostraron una ascendencia neandertal significativa, aproximadamente la mitad que la de los euroasiáticos, las muestras de Takarkori exhibieron mucha menos mezcla neandertal, aunque todavía más que los africanos subsaharianos contemporáneos. Esto llevó al estudio a una conclusión verdaderamente monumental: la gente de Takarkori representaba en gran medida una población extinta, nativa del norte de África,
que se había diferenciado allí antes de la migración fundamental fuera de África que finalmente dio origen a los euroasiáticos. Esto sugiere una población que permaneció en gran parte aislada dentro de África, separada de los grupos africanos subsaharianos y euroasiáticos, durante mucho, mucho tiempo. Los modelos genéticos indicaron que la gente de Takarkori derivaba un asombroso 93% de su ascendencia de este grupo africano previamente desconocido, con solo una contribución menor del 7% de una población de tipo natufiense del Medio Oriente. Y las implicaciones reverberaron aún más, arrojando nueva luz sobre la propia gente de Taforalt. El estudio sugirió que la ascendencia de Taforalt era un compuesto, aproximadamente el 60% de una población levantina de tipo natufiense, y un significativo 40% derivado de una población norafricana ancestral de tipo Takarkori. Fundamentalmente, los investigadores enfatizaron que la gente de Takarkori era distinta. Eran genéticamente únicos, separados tanto de los africanos subsaharianos contemporáneos como de los no africanos o euroasiáticos. La presencia de solo un componente menor de ascendencia no africana, junto con la ausencia de ascendencia africana subsahariana, desafió interpretaciones anteriores. Durante mucho tiempo, se pensó que el Sáhara Verde actuaba como un corredor bullicioso, una vibrante superautopista que conectaba el norte y el sur de África, facilitando un extenso flujo genético. Pero la evidencia genética de Takarkori sugería lo contrario. Johannes Krause, uno de los autores principales del Instituto Max Planck, resumió la profunda importancia de estos hallazgos, afirmando que el linaje de Takarkori probablemente representa un remanente de la diversidad genética presente en el norte de África entre 50.000 y 20.000 años atrás. Pensemos en eso por un momento. Esto no se trata solo de huesos o herramientas antiguas, se trata de rastrear las profundas corrientes de la migración y evolución humana. Nos dice que el Sáhara, lejos de ser una extensión vacía, una vez albergó poblaciones humanas únicas cuyas historias genéticas apenas ahora están comenzando a emerger de la arena. La gente de Takarkori, con su ascendencia distinta, su dominio de un paisaje cambiante, su cerámica llena de plantas acuáticas y sus entierros pacíficos dentro del abrigo rocoso, ofrecen una ventana a una parte de nuestra historia humana compartida que ha permanecido oculta durante mucho tiempo. Su existencia nos desafía a repensar nuestra comprensión de la dinámica poblacional africana temprana y la verdadera complejidad genética del viaje de la humanidad por el planeta. El vibrante corazón verde del Sáhara puede haberse desvanecido en un vasto desierto, pero los ecos genéticos de sus antiguos habitantes continúan resonando, contándonos una historia de aislamiento, resiliencia y una herencia profunda y única que realmente los convierte en un secreto de la arena, finalmente desvelado. Y mientras los vientos continúan dando forma a las dunas de Takarkori, nos queda reflexionar sobre las interminables narrativas que se desarrollan y se esconden en el mundo antiguo, esperando que escuchemos, un poco más de cerca. Y así, nuestro viaje a través de las arenas de Takarkori llega a su fin. Desde los climas cambiantes que dieron origen y finalmente reclamaron sus antiguos lagos, hasta las delicadas cestas tejidas por manos olvidadas, la cerámica revolucionaria, los pigmentos vibrantes y la profunda historia genética grabada en los huesos mismos de sus habitantes, Takarkori se erige como un testimonio del espíritu perdurable de la humanidad. Nos recuerda que incluso en los rincones más remotos de nuestro mundo, la vida prosperó, innovó y evolucionó de maneras que apenas comenzamos a comprender. Espero que esta inmersión profunda en el pasado de Takarkori les haya ofrecido un momento de reflexión y una nueva perspectiva sobre el vasto tapiz de la historia. Si han disfrutado de esta narración, consideren darle me gusta, compartir y suscribirse para más viajes a las profundidades de nuestro pasado compartido. ¿Qué fascinante rincón de la historia les gustaría explorar a continuación? Háganmelo saber en los comentarios a continuación. Hasta la próxima, sigan vibrando con la historia.